Atención, mira esto. Si quieres aprender a hacer este movimiento de forma rápida y sencilla, entonces mira este video hasta el final. ¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos una vez más a su canal Explaining Capoeira. Si esta es la primera vez que nos visitas, te invito a que te suscribas ahora mismo en el botón que vas a ver aquí abajo y que actives la campanita de notificaciones para que YouTube te mande un mensaje cada vez que subamos un video nuevo. El día de hoy estoy muy feliz ya que en un solo mes pasamos de 1000 a 2000 suscriptores. Quiero agradecer a todos por confiar en este proyecto. Ahora vamos por muchos más. El S dobrado es uno de los movimientos más característicos dentro de la capoeira, pero que también se puede adaptar a otras disciplinas. El problema es que en los tutoriales que he visto lo explican de una manera muy general y a veces es un poco difícil de entender. Gente que te dice, es una barrida y un macaco. ¡Y listo! ¿Es en serio? ¿Y dónde queda todo el proceso? ¿Dónde están los errores más comunes? ¿O qué podemos hacer para entenderlo de una mejor manera? Así es que el día de hoy te lo presento de una manera más sencilla y no importa si eres iniciante o avanzado, estoy seguro que estas técnicas te ayudarán a realizar el movimiento. Esto es un movimiento que requiere un poco de coordinación, ya que mientras la pierna se mueve de atrás al frente, nuestro peso va a cambiar del lado derecho al lado izquierdo. Entonces mucha gente se pierde en este movimiento. Así que iniciaremos desde las partes más básicas. ¿Cómo? Muy fácil, aprendiendo a cambiar nuestro peso entre cada pierna. Iniciaremos en una postura de negativa sin apoyar los brazos y lo que vamos a hacer es cambiar nuestro peso de la pierna derecha a la pierna izquierda y una vez que llegamos aquí, la otra pierna va a ser un costacapín hasta llegar al frente. Nuevamente el mismo ejercicio, recargo mi peso hacia el frente, hago el costacapín. Hacia el frente, costacapín. Este movimiento para mí es un poco difícil debido a las lesiones que tengo en las rodillas, pero estoy seguro que para ti será mucho más sencillo. Ahora realizaremos este mismo movimiento, pero cambiando nuestro peso también con los brazos de derecha a izquierda. Si empiezo con la pierna derecha al frente, empezaré con el brazo izquierdo. Cuando cambio mi peso hacia la pierna que tengo al frente, cambiaré también el brazo. Hago el costacapín. Llegando aquí, cambio mi peso hacia el frente y cambio mi brazo hacia el otro lado. 1, 2. Para el siguiente paso usaremos dos ejercicios que aprendimos en el tutorial de Chapéu de Couro. Si no sabes cuál es este movimiento, no te preocupes, ya que aquí arriba te voy a dejar el link para que vayas a este tutorial y los aprendas. Iniciando en postura de queda G4, proyectaremos la pierna izquierda hacia el lado izquierdo y nos apoyaremos de la pierna derecha para realizar un salto. Y segundo ejercicio, mismo desplazamiento, pero acompañando con mi brazo para realizar una rotación. Ahora añadiremos estos dos movimientos al ejercicio que estábamos realizando. Iniciando en postura de negativa, proyectaré mi peso hacia la pierna del frente, cambiaré mi brazo, realizaré el costacapín y llegando a este punto vamos a realizar el salto anterior, pero cuidando muy bien no caer con nuestra cadera abajo, ya que ese es un error muy común y lo que queremos es darle continuidad al movimiento. La manera correcta sería, cambio mi peso, hago el costacapín, cambio mi brazo, realizo el salto, pero voy a mantener mi cadera arriba, aquí, y la otra pierna atrás, para que a partir de esta postura vuelva a bajar mi cadera y vuelva a hacer el costacapín. Cambio mi brazo y vuelvo a hacer el mismo movimiento. Salto, cadera arriba, bajo cadera y hago este péndulo un poco más fluido.
Este movimiento para mí es el más importante para poder lograr este movimiento, ya que nos dará el impulso para poder pasar cada vez más alto, para proyectarme e intentar el segundo movimiento del Chapéu de Couro, el cual es acompañar también con mi tronco el movimiento. Entonces, cambio mi peso, costa capín, salto, cadera arriba. Aquí realizo una vez más el péndulo, mi pierna va hacia arriba mientras voy cambiando de peso. Proyecto mi cadera y acompaño con el brazo. Más fluido. No es necesario que hagas tantas veces ese péndulo, pero yo lo recomiendo principalmente para las personas que van iniciando, para que entiendan el cambio de peso, ya que eso será lo que nos ayudará para realizar bien este movimiento. Si ya lo entendiste, ahora vamos a realizarlo en un solo tiempo. Vamos a empezar con la pierna al frente, negativa, proyecto mi peso. A partir de la postura de la negativa, cambio mi peso hacia la pierna del frente, realizo el costa capín y cuando la pierna va hacia el lado derecho, mi tronco va hacia el lado izquierdo. Y esta es la parte dominante del movimiento. Proyecto mi cadera y voy a impulsar junto con el brazo por encima. Esto es para los iniciantes. Otra forma de entender este cambio de peso es iniciándolo de pie. Mientras la pierna va hacia una dirección, mi tronco al lado contrario. Y el tronco es el que lleva el impulso para girar. Ahora, si ya eres más avanzado, te recomiendo que practiques el macaco a una pierna desde la postura del costa capín. Observa, postura de la negativa, proyecto, hago el cambio de peso, cambio mi brazo y a partir de esta postura intentaremos levantar cada vez más sobre el macaco, utilizando solamente una pierna y la proyección de la cadera. Si aún no dominas el macaco, aquí arriba está el link sobre el tutorial que hice de este movimiento. Así es de que ya no hay más excusas, vamos a entrenar. Ahora es momento de que juntemos todo e intentemos agregar el movimiento de macaco para pasar cada vez más arriba. Costa capín, cambio de peso y aquí en este momento aprovecho el impulso y subo. Una vez más, costa capín, aprovecho el impulso y subo. Esto le sucede a mucha gente y les impide aprovechar el impulso del movimiento. Y es que al momento que realizan el costa capín, lo realizan de manera completamente horizontal y llegando a este punto quieren subir solamente como un macaco. Eso nos da por resultado dos movimientos, el costa capín y después el macaco. Vamos a verlo en cámara lenta. Canta sentada, menina toca de pé, lá no cais da Bahia, na roda de capoeira, não tem lelê, não tem nada. Eso no está bien. Ahora la diferencia, costa capín y cuando la pierna va por el frente ya está subiendo para aprovechar este impulso y proyectar junto con mi cadera para que sea más fácil pasar al otro lado. Ahora vamos a verlo. ¿Qué te pareció este movimiento? ¿Verdad que es genial? Ahora, ¿qué te parece si aprendemos cómo se usa dentro de la roda? Para los principiantes, les recomiendo que sigan mi curso básico para aprender capoeira desde cero, ya que utilizaremos algunos de esos recursos para poder combinarlo con lo que aprendimos el día de hoy. Iniciaremos en la base de la ginga y usaremos una esquiva de French. A partir de esta postura recargaremos nuestro peso en el brazo para cambiar nuestras piernas. La que tengo al frente va hacia atrás y la de atrás al frente y ya quedamos en la postura en la que iniciamos este tutorial. Cambio mi peso hacia el frente, costa capín, cambio mi peso y a partir de aquí voy a saltar y puede ser al principio lateral acompañando con mi cuerpo. Ahora un poco más fluido. Ahora para los más avanzados, en este ejemplo utilizaré una esquiva lateral, bajaré mi brazo hacia atrás, proyectaré la pierna por encima
para caer en una negativa. A partir de aquí agregamos el S dobrado. Aquí depende muchísimo de tu creatividad para poder sacarle el mayor provecho a este movimiento. No olvides que tenemos nuestra primera clase en vivo el sábado 26 de enero a las 5 p.m. horario de México. Así es que ahí nos vemos. Si te gustó este video, ahora te pido que tú me apoyes dándole un like, compartiendo y dejándome tus comentarios sobre qué te gustaría ver en este canal. Así es que nos vemos en el siguiente.